Después de que Lucía Méndez recibió un diagnóstico grave, la frase cae como una sombra sobre un nombre que durante décadas estuvo asociado al brillo, a la belleza, a la televisión, a la música y a una forma muy particular de ser diva en México. No habla de una escena de ficción, no menciona una telenovela, no sugiere un personaje, habla de la mujer detrás del personaje, Lucía Méndez, una artista que aprendió a vivir bajo reflectores, pero que también ha conocido hospitales, pérdidas, amores rotos y despedidas. Luego aparece la segunda parte del titular. Su esposo lloró y confirmó la triste noticia. Ahí te sí. El drama se vuelve íntimo. El lector imagina a un hombre devastado, una familia en silencio, un diagnóstico irreversible, una confirmación que llega demasiado tarde. Pero el periodismo no puede quedarse con la imagen que el titular provoca. Debe preguntar quién habló, qué dijo, cuándo lo dijo, cuál fue el diagnóstico, y si la palabra esposo corresponde realmente a la situación actual de la actriz. Hasta ahora, no hay una confirmación seria de que Lucía Méndez padezca una enfermedad terminal. Lo que existe es una historia más compleja. Una hospitalización delicada, una recuperación vigilada, la muerte reciente de Pedro Torres, su exesposo, y el dolor de una familia que perdió a una figura importante de la televisión mexicana. Tal vez el verdadero reportaje no esté en anunciar una tragedia no confirmada. Tal vez esté en mirar cómo una diva envejece ante un público que no siempre sabe distinguir entre preocupación, morbo, cariño. Lucía Méndez pertenece a una categoría de artistas que ya no se explican solo por su filmografía o por su discografía. Su nombre forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones. Para algunos es la protagonista de telenovelas que marcaron época. Para otros, la cantante de una voz reconocible, dramática, intensa. Para muchos, es una diva mexicana en el sentido más clásico de la palabra. Una mujer que construyó una imagen pública fuerte, elegante, a veces polémica, siempre visible. Pero toda diva tiene una zona vulnerable. Esa zona no aparece en las portadas antiguas ni en las escenas de melodrama. Aparece cuando el cuerpo enferma, cuando los años pesan, cuando las pérdidas familiares se acumulan, cuando los titulares empiezan a hablar de salud en lugar de éxito, de hospitales en lugar de alfombras rojas, de despedidas en lugar de estrenos. En 2025, Lucía Méndez volvió a estar en el centro de la conversación por un motivo delicado: su estado de salud. Fue hospitalizada en México por complicaciones respiratorias. Los reportes hablaron de COVID-19, neumonitis, oxígeno y observación médica. La palabra delicada circuló con fuerza. Para una artista de su edad, cualquier hospitalización despierta alarma. El público recuerda entonces que las figuras que parecían eternas también viven dentro de cuerpos frágiles. Sin embargo, una hospitalización no es lo mismo que una sentencia fatal. Una enfermedad respiratoria delicada no equivale necesariamente a un diagnóstico terminal. Y una evolución médica debe ser narrada con cuidado, no con exageración. La confusión aumentó porque, meses después, el mundo del espectáculo mexicano recibió una noticia verdaderamente triste. La muerte de Pedro Torres, productor de televisión, ex esposo de Lucía Méndez y padre de su único hijo. Torres había enfrentado una enfermedad degenerativa y su partida provocó mensajes de dolor, memoria y respeto. En ese contexto, el nombre de Lucía volvió a mezclarse con lágrimas, familia, enfermedad y despedida. El problema es que las redes y algunos contenidos virales pueden juntar piezas reales de manera engañosa. Toman la enfermedad de ella, la muerte de él, el vínculo familiar, la palabra esposo, el llanto, el diagnóstico y la noticia triste, y construyen una frase que parece confirmarlo todo, aunque no lo confirme. Este reportaje nace precisamente en ese punto, donde la realidad se mezcla con la insinuación. No se trata de negar que Lucía Méndez haya vivido momentos de salud difíciles. Tampoco se trata de minimizar el dolor por la muerte de Pedro Torres. Se trata de ordenar los hechos, mirar su trayectoria con perspectiva y preguntarnos por qué el público reacciona con tanta fuerza cuando una diva mexicana aparece asociada a la palabra enfermedad. Para empezar, hay que mirar el titular que encendió la alarma. El titular parece construido para no dejar espacio a la duda. Dice que Lucía Méndez recibió un diagnóstico grave. Dice que su esposo lloró. Dice que alguien confirmó una triste noticia. En pocas palabras, instala una escena completa: enfermedad, amor, lágrimas y confirmación. Pero cuando se examina con calma, la frase empieza a mostrar grietas. La primera grieta está en la palabra diagnóstico. En la vida pública de Lucía Méndez sí hubo un diagnóstico médico reciente: neumonitis asociada a complicaciones respiratorias después de COVID-19.
Fue una situación delicada, porque requirió hospitalización y oxígeno. Pero hasta donde se conoce públicamente, no fue presentada por sus médicos como una enfermedad terminal ni como un padecimiento incurable. La diferencia no es menor. En salud, cada palabra tiene peso. Cada Dios. No es lo mismo delicada que sin esperanza. No es lo mismo hospitalizada que desahuciada. No es lo mismo en observación que final irreversible. La segunda grieta está en la frase su esposo. Lucía Méndez tuvo matrimonios en el pasado. El más recordado, por su peso emocional y familiar, fue con Pedro Torres, productor de televisión y padre de su único hijo. Sin embargo, Pedro Torres ya no era su esposo al momento de su muerte. Era su exesposo. Esa precisión importa, no por frialdad, sino por respeto a la historia real. El vínculo entre ambos seguía siendo significativo, pero no se puede presentar como matrimonio vigente si no lo era. La tercera grieta está en confirmó la triste noticia. ¿Qué noticia? La enfermedad de Lucía, la muerte de Pedro Torres, una crisis médica actual, un diagnóstico antiguo. La frase no distingue. Su fuerza está justamente en esa ambigüedad. Permite que el lector imagine lo peor sin que el texto tenga que probarlo desde el principio. Los titulares de celebridades suelen usar esta técnica. No dicen todo, sugieren, no mienten de forma directa, pero mezclan datos para crear una impresión más dramática que la realidad. En el caso de Lucía Méndez, el mecanismo resulta especialmente eficaz porque su vida ya contiene elementos de melodrama real. Fama temprana, amores públicos, rivalidades mediáticas, una imagen de diva, un hijo nacido de una relación muy comentada, enfermedades recientes y la muerte de un exmarido importante en la televisión mexicana. El público no llega vacío ante su nombre. Llega con recuerdos. Recuerda a la actriz joven, a la protagonista intensa, a la mujer de mirada poderosa. Recuerda sus canciones, sus entrevistas, sus declaraciones, sus polémicas, su estilo. Recuerda también que Lucía Méndez ha sido una artista acostumbrada a hablar con franqueza, a defender su lugar y a no pasar desapercibida. Por eso, cualquier noticia sobre su vulnerabilidad produce contraste. La diva, que parecía dominar la escena, aparece de pronto asociada a una cama de hospital, a una enfermedad, a lágrimas. Ese contraste genera clics. La industria digital sabe que el público siente una mezcla de cariño y curiosidad por las figuras de edad avanzada. Cuando una estrella supera los 70 años, cada noticia médica se vuelve más sensible. La gente teme que la próxima actualización sea definitiva, y ese temor, que puede nacer de un afecto sincero, se convierte fácilmente en material para contenidos alarmistas. Lucía Méndez tiene 70 años largos de vida y más de medio siglo de exposición artística. Su cuerpo ha sostenido giras, grabaciones, escenas, entrevistas, viajes, jornadas de trabajo y tensiones públicas. Hablar de su salud no es ilegítimo si ella o sus médicos autorizan información. Pero hacerlo exige prudencia. La salud de una persona no debe convertirse en espectáculo sin contexto. El caso de 2025 permite ver esa tensión. Los reportes médicos hablaban de una situación respiratoria que requería vigilancia. Su doctor aclaró puntos importantes. Estaba delicada, sí. Estaba con oxígeno, sí. Pero también se precisó que no estaba intubada y que recibía atención. Esa clase de matices desaparece cuando un titular quiere sonar más grave de lo que los hechos permiten. La palabra grave vende más que estable. La palabra llanto conmueve más que reporte médico. La palabra esposo toca más que exesposo. La palabra confirmó convence más que se especula. Ahí está el problema. La verdad, cuando se trata de salud, casi siempre es más compleja que un título. Puede incluir mejorías, recaídas, observación, tratamientos, cansancio, cuidados y decisiones familiares. No cabe fácilmente en una frase dramática. Pero el ecosistema de los videos virales no siempre busca complejidad. Busca reacción inmediata. Lucía Méndez ha sido durante décadas una figura teatral en el mejor y en el peor sentido del término. Su personalidad pública se presta al dramatismo porque ella misma ha defendido una imagen de grandeza, de intensidad, de presencia escénica, pero confundir su estilo de diva con autorización para dramatizar su vida médica sería un error. Una cosa es el personaje público. Otra, la persona enferma o vulnerable. El vínculo con Pedro Torres añade otra capa. La muerte de un exesposo, especialmente cuando hay un hijo en común, no es un detalle distante. Aunque el matrimonio haya terminado, la historia compartida permanece. Hay recuerdos, fotografías, conversaciones, decisiones, una familia que existió y un hijo que une para siempre dos biografías. Cuando Torres murió, la tristeza de Lucía era comprensible.
No hacía falta que siguieran casados para que el dolor fuera real. Pero ese dolor no debe ser desplazado de manera engañosa hacia un supuesto diagnóstico terminal de ella. La tristeza por Pedro Torres es una cosa. La hospitalización de Lucía Méndez es otra. Ambos hechos pertenecen a su mundo afectivo, pero no son intercambiables. El titular los acerca hasta casi confundirlos. Y esa confusión puede dañar, puede preocupar innecesariamente a seguidores, puede alimentar rumores sobre una enfermedad no confirmada, puede hacer que la familia del artista tenga que enfrentar preguntas invasivas, puede convertir una etapa de recuperación en una falsa despedida, y puede reducir una vida artística enorme a una escena de supuesto llanto conyugal. La pregunta periodística central no es si Lucía Méndez ha sufrido. Claro que ha sufrido, como cualquier persona que ha vivido lo suficiente. La pregunta es si ese sufrimiento puede ser narrado con precisión. Una feng-shui cultural debe mirar más allá del titular. Debe reconocer que la enfermedad, el duelo y la fama se mezclan de formas difíciles, pero también debe poner límites. No todo lo triste es una confirmación. No todo lo delicado es terminal. No todo exesposo es esposo actual. No toda lágrima prueba una noticia. El primer capítulo nos deja una conclusión. La alarma no nació de la nada. Nació de hechos reales, colocados en una estructura emocional exagerada. Lucía Méndez sí tuvo una crisis médica. Pedro Torres sí murió. Hubo dolor, hubo preocupación, pero no hay base suficiente para afirmar que ella haya recibido un diagnóstico mortal confirmado por un esposo. Y para entender por qué esa mezcla de datos impacta tanto, hay que mirar la vida de la mujer que está en el centro de todo. Lucía Méndez, la diva que aprendió a sobrevivir al tiempo. Lucía Méndez no apareció en la cultura popular mexicana como una figura discreta. Desde sus primeros años de fama, su presencia tuvo una cualidad difícil de ignorar. Había en ella una mezcla de belleza, seguridad, ambición artística y temperamento mediático que la convirtió en una de las figuras más reconocibles del espectáculo latinoamericano. Nació en León, Guanajuato, con el nombre de Lucía Leticia Méndez Pérez. Ese dato biográfico podría parecer simple, pero marca el inicio de una transformación profunda. De joven provinciana a rostro nacional, de aspirante a actriz a protagonista de telenovelas, de intérprete musical a diva continental. Su carrera no se construyó en una sola disciplina. Fue actriz, cantante, figura televisiva, personalidad mediática y símbolo de una época en la que las estrellas mexicanas todavía parecían fabricadas para durar. La televisión mexicana de los años 70, 80 y 90 tenía una fuerza difícil de medir desde el presente. Las telenovelas no eran solo entretenimiento, eran rituales domésticos. Familias enteras organizaban horarios alrededor de una historia. Los personajes se volvían parte de las conversaciones cotidianas. Las actrices entraban en las casas con una frecuencia que hoy solo logran algunas figuras de redes, pero con un nivel de concentración pública mucho mayor. Lucía Méndez entendió ese poder. Sus personajes no pasaban inadvertidos. Tenían intensidad, glamour, sufrimiento, deseo y una forma de dramatismo que encajaba perfectamente con la tradición del melodrama mexicano. En la pantalla podía ser vulnerable sin perder autoridad, podía llorar sin parecer derrotada, podía amar con una mezcla de orgullo y tragedia. Esa capacidad la volvió ideal para un género que exige emociones grandes, pero también credibilidad. La telenovela le dio fama, pero la música le dio otra forma de permanencia. Como cantante, Lucía construyó un repertorio que dialogaba con el romanticismo latinoamericano. Sus canciones hablaban de amor, despecho, deseo y heridas sentimentales. En ellas, la voz no buscaba desaparecer detrás de la melodía. Buscaba imponer una personalidad. Lucía Méndez no cantaba como una intérprete neutra. Cantaba como una mujer que quería ser reconocida desde el primer verso. Esa fuerza fue parte de su atractivo y también de sus conflictos. Las divas suelen generar admiración y resistencia al mismo tiempo. El público las ama porque parecen invencibles, pero también las castiga cuando muestran ambición, vanidad o carácter. En el caso de Lucía, su personalidad franca, a veces polémica, alimentó durante años titulares, rivalidades y debates. Fue celebrada por su seguridad y criticada por la misma razón. La palabra diva tiene una doble cara. Puede ser elogio, pero también puede funcionar como reproche. A una mujer se le llama diva cuando deslumbra, pero también cuando incomoda, cuando exige, cuando se defiende, cuando no pide permiso para ocupar espacio. Lucía Méndez habitó esa palabra con naturalidad. No intentó parecer pequeña. No construyó una imagen de falsa modestia. Su figura pública se sostuvo sobre la idea de grandeza. Pero esa grandeza tiene un costo. A las divas se les exige permanecer intactas.
El público quiere verlas siempre hermosas, siempre fuertes, siempre seguras, siempre capaces de responder. Cuando envejecen, la mirada se vuelve más dura. Cada cambio físico se comenta. Cada intervención estética se discute. Cada aparición se compara con fotografías del pasado. Cada gesto de cansancio se interpreta como decadencia. Lucía Méndez ha vivido esa vigilancia. Como muchas mujeres del espectáculo, ha tenido que enfrentar una cultura que celebra la juventud y juzga con severidad el envejecimiento femenino. A los hombres se les permite envejecer con arrugas que se interpretan como experiencia. A las mujeres se les exige conservar una imagen imposible. Maduras, pero no demasiado. Naturales, pero sin signos visibles del tiempo. Elegantes, pero no excesivas. Vigentes, pero sin competir con las jóvenes. En ese contexto, cualquier noticia sobre su salud adquiere otro significado. No se mira solo como un episodio médico, se lee como parte de una narrativa sobre el tiempo. La diva, que durante décadas pareció desafiar la edad, aparece de pronto vulnerable. El público se pregunta si el cuerpo ya no puede sostener la imagen. Los medios convierten una hospitalización en símbolo. La enfermedad deja de ser un problema clínico y se vuelve relato cultural. Pero la vida real de Lucía Méndez no puede reducirse a esa lectura. Ella ha sobrevivido a cambios industriales enormes. Vio transformarse la televisión, la música, la prensa de espectáculos, los formatos de entrevista, la relación con los fans, la llegada de Internet y la cultura de redes sociales. Muchas figuras de su generación quedaron atrapadas en la nostalgia. Lucía, en cambio, siguió apareciendo, opinando, cantando, actuando, generando conversación. Esa permanencia no siempre fue tranquila. La exposición constante implica desgaste. La fama prolongada obliga a convivir con versiones contradictorias de una misma persona. Para algunos, Lucía es una leyenda. Para otros, una figura polémica. Para unos, una intérprete de culto. Para otros, una personalidad exagerada. Para algunos, una mujer que abrió camino. Para otros, una diva que nunca dejó de buscar reflectores. Todas esas versiones conviven. Ninguna la explica por completo. La Lucía Méndez real probablemente se encuentra en la tensión entre ellas. Una artista disciplinada, una mujer de carácter, una madre, una abuela, una exesposa, una sobreviviente de la industria, una figura consciente de su propio mito y una persona que, como cualquiera, puede enfermar, tener miedo y necesitar cuidados. Ahí está la parte que los titulares simplifican. Cuando se dice, recibió un diagnóstico grave, se borra la complejidad de una vida entera. La artista queda reducida a paciente. Cuando se dice su esposo lloró, se la reduce a objeto del dolor masculino. Cuando se dice confirmó la triste noticia, se la coloca en una escena de final. Pero Lucía Méndez ha sido muchas más cosas que una posible enferma. Ha sido protagonista de su propia construcción pública. Su carrera también permite entender la relación entre ficción y realidad. Durante décadas interpretó escenas de enfermedad, muerte, pérdida, traición y sufrimiento. El público la vio llorar en personajes, la escuchó cantar sobre corazones rotos, la vio en entrevistas hablar de amores, desencuentros y rivalidades. Esa acumulación hace que cualquier dolor real parezca parte de una continuidad melodramática. Como si la vida de la actriz siguiera obedeciendo al guión de sus telenovelas. Pero la enfermedad no es una escena, no tiene director, no se repite hasta quedar perfecta, no se resuelve con música de fondo, no se debe narrar con los mismos recursos con que se vende un melodrama. Cuando Lucía fue hospitalizada en 2025, la noticia tocó una fibra sensible porque reunía varias capas. Edad, pandemia, respiración, oxígeno, incertidumbre. La respiración tiene una carga simbólica muy fuerte. Ver a una cantante con problemas respiratorios produce impacto. La voz, su herramienta de trabajo, depende del aire. El cuerpo de una artista vocal se vuelve vulnerable cuando la respiración falla. Pero nuevamente, la precisión es esencial. Una neumonitis puede ser seria y requerir atención, sin que eso signifique una condena irreversible. La evolución médica puede ser lenta, complicada, vigilada, pero no necesariamente fatal. El público necesita aprender a recibir noticias de salud sin convertir cada una en despedida. Lucía Méndez también ha mostrado, a lo largo de los años, una capacidad notable para responder al juicio público. Ha tenido controversias, sí. Ha dicho frases que provocaron debate. Ha defendido su lugar frente a otras figuras. Ha sido objeto de burlas y homenajes. Pero en todo eso hay una constante. No desaparece fácilmente. Esa resistencia forma parte de su mito. Y quizá por eso los titulares de enfermedad necesitan ser tan dramáticos para llamar la atención. Porque no basta con decir que Lucía está enferma.
Hay que sugerir que está ante el final. No basta con decir que fue hospitalizada. Hay que añadir lágrimas, esposo, confirmación. La figura pública es tan fuerte que el titular intenta construir una caída a su altura. Sin embargo, una buena crónica no necesita destruir a su protagonista para encontrar profundidad. La vida de Lucía Méndez ya tiene suficiente peso si se observa con cuidado. Una mujer que llegó a la cima de la televisión mexicana, que cruzó a la música, que sostuvo una imagen de diva durante décadas, que vivió matrimonios, separaciones, maternidad, rivalidades, enfermedades y pérdidas, ofrece materia suficiente para un reportaje complejo. El segundo capítulo deja entonces una idea central. Lucía Méndez no es importante porque un rumor la ponga al borde de una tragedia. Es importante porque su trayectoria revela cómo se construye, se sostiene y se cuestiona una diva en América Latina. Y para entender la parte más íntima de esa historia, hay que mirar el vínculo que la unió a Pedro Torres. La relación entre Lucía Méndez y Pedro Torres ocupa un lugar particular en la memoria del espectáculo mexicano. No fue solo un romance de celebridades, fue el encuentro entre una actriz y cantante que ya tenía un nombre fuerte, y un productor que con el tiempo se convertiría en una figura clave de la televisión. De esa relación nació Pedro Antonio Torres Méndez, el único hijo de Lucía, y ese hecho convirtió el vínculo en algo imposible de borrar incluso después de la separación. Las parejas públicas tienen una vida doble. Una sucede en la intimidad, conversaciones, discusiones, proyectos, rutinas, silencios. La otra sucede ante el público. Fotografías, entrevistas, rumores, versiones, fechas. Cuando una relación termina, la vida íntima se transforma, pero la vida pública permanece archivada. Los medios siguen recordando quién fue esposo de quién tuvo un hijo con quién dijo qué cosa después de la ruptura. Lucía y Pedro Torres se separaron, pero no dejaron de estar unidos por su hijo y por una historia compartida. Ese tipo de vínculo es complejo. Ya no es matrimonio, pero tampoco es distancia absoluta. Hay una memoria familiar que continúa. Hay eventos, decisiones, celebraciones, preocupaciones y al final, despedidas. La muerte de Pedro Torres en enero de 2026 fue una noticia de peso para la televisión mexicana. No se trataba únicamente del exesposo de Lucía Méndez. Se trataba de un productor influyente, asociado a proyectos que marcaron distintas etapas de Televisa y de la cultura audiovisual mexicana. Su trabajo dejó huella en formatos, campañas, programas y videoclips. Su nombre pertenecía a una industria que cambió mucho, pero que en parte fue moldeada por figuras como él. Su enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, había sido mencionada públicamente antes de su muerte. Se trata de un padecimiento degenerativo que afecta profundamente la vida de quien lo enfrenta y de su entorno. Para la familia, acompañar un proceso así implica dolor, adaptación, impotencia y una forma particular de duelo anticipado. No es solo esperar una noticia, es ver cómo la vida cotidiana cambia alrededor de una enfermedad que avanza. Lucía Méndez habló de Pedro Torres con emoción. Lo llamó una figura importante en su vida y, sobre todo, el hombre que le dio el regalo más grande, su hijo. Esa frase resume una verdad que muchas separaciones no cancelan. El amor de pareja puede terminar, pero la gratitud por una vida compartida y por un hijo puede permanecer. Incluso cuando hay heridas, incluso cuando el matrimonio ya no existe, hay partes de la historia que siguen siendo sagradas. El titular que habla de su esposo lloró parece tomar la emoción asociada a Pedro Torres y reordenarla de manera confusa. En la realidad documentada, quien murió fue él. La triste noticia confirmada fue su fallecimiento. Lucía, como exesposa y madre de su hijo, tenía razones para sentir dolor. Pero eso no significa que Pedro haya confirmado una enfermedad terminal de ella. La dirección del duelo se invierte en el rumor. Esta inversión es común en contenidos sensacionalistas. Se toma una pérdida real y se desplaza hacia otra narrativa. Si hay lágrimas por un exesposo fallecido, pueden presentarse como lágrimas de un esposo por ella. Si hay enfermedad en él, puede insinuarse enfermedad fatal en ella. Si hay un comunicado familiar por su muerte, puede parecer confirmación de una noticia sobre ella. La emoción se conserva, pero el hecho se altera. Por eso, este capítulo debe devolver cada dolor a su lugar. Pedro Torres fue una figura importante en la vida de Lucía Méndez. Su enfermedad fue real, su muerte fue real, el dolor de su familia fue real. La relación que mantuvo con Lucía, aunque ya no fuera matrimonial, pertenecía a una historia profunda. Todo eso merece respeto. Pero ese respeto exige no usar su muerte como herramienta para fabricar una falsa crisis final de Lucía. La historia de ambos también permite hablar de una dimensión poco considerada.
las relaciones que sobreviven a la separación. En el espectáculo, las rupturas suelen narrarse como guerra, escándalo o traición. Pero muchas parejas separadas continúan unidas por hijos, recuerdos y responsabilidades. A veces el vínculo se vuelve más sereno con el tiempo. A veces las diferencias pierden fuerza ante la enfermedad o la vejez. A veces la muerte obliga a mirar el pasado desde otro lugar. Para Lucía Méndez, la muerte de Pedro Torres no fue la pérdida de un esposo actual, pero sí la pérdida de alguien que formó parte de su biografía íntima. Esa diferencia importa. No disminuye el dolor, lo precisa. Una exesposa puede llorar profundamente. Una madre puede sufrir por el padre de su hijo. Una familia puede despedir a alguien que ya no vivía bajo el mismo techo, pero seguía perteneciendo a la historia común. El hijo de ambos, Pedro Antonio, queda en el centro humano de esa historia. Para el público, Pedro Torres era productor. Para Lucía fue una relación importante. Para su hijo era padre. Esa diferencia de perspectivas debe recordarse siempre que se habla de una muerte. Las celebridades suelen ser reducidas a su función pública, pero las pérdidas se viven en círculos íntimos que no siempre coinciden con los titulares. Lucía Méndez, como madre, debió enfrentar no solo su propio recuerdo, sino el dolor de su hijo. Esa dimensión rara vez aparece en los titulares rápidos. Decir, Lucía llora puede sonar llamativo, pero detrás de esa frase hay una familia real, nietas, recuerdos, conversaciones pendientes y una historia que no pertenece del todo al público. La muerte de Pedro Torres también colocó a Lucía frente a una etapa de balance. Cuando alguien que formó parte central de la juventud o de la vida adulta muere, no se pierde solo a esa persona, se pierde también un testigo de lo que uno fue. Pedro conoció a una Lucía de otra época, una artista en plenitud, una mujer enamorada, una madre joven, una figura en medio de la intensidad del espectáculo. Su partida cierra una puerta hacia ese pasado. Ese tipo de duelo puede ser silencioso. No siempre se expresa con grandes discursos. A veces aparece en una frase, en una fotografía, en una canción, en una entrevista, en una pausa. Para una diva acostumbrada a controlar su imagen, mostrar vulnerabilidad puede ser difícil. Pero la muerte tiene la capacidad de romper la armadura más pulida. El público, al ver a Lucía afectada, puede sentir que asiste a una escena de telenovela. Pero no lo es. Es una mujer despidiendo a alguien que fue parte de su vida, y ese punto debe ser tratado con sobriedad. La emoción real no necesita exageración. También es importante recordar que Pedro Torres no fue solo el ex de Lucía Méndez. Su trayectoria propia merece reconocimiento, pues fue un productor innovador, una figura de la televisión comercial mexicana y un creador asociado a formatos que marcaron época. Reducirlo únicamente a su relación con Lucía sería injusto, pero en este reportaje, su lugar aparece porque su muerte fue una de las piezas que alimentó la confusión del titular. La palabra confirmó probablemente se nutre de comunicados y mensajes familiares relacionados con él, pero esos mensajes confirmaban su muerte, no una tragedia médica irreversible de Lucía. Esa distinción debe quedar clara para no construir un relato falso. La relación entre enfermedad y espectáculo es delicada. Cuando una figura pública enferma, el entorno decide cuánto contar. Algunas familias informan con detalle. Otras piden privacidad. Algunas celebridades convierten su proceso en causa pública. Otras guardan silencio. Todas esas decisiones son legítimas. Pedro Torres y su familia comunicaron su situación de una manera determinada. Lucía Méndez y su médico comunicaron su hospitalización de otra. Mezclar ambas comunicaciones borra la voluntad de los protagonistas. La salud de Lucía y la enfermedad de Pedro pertenecen a historias distintas, aunque estén unidas por la biografía familiar. Una fue una crisis respiratoria con atención médica. La otra fue una enfermedad degenerativa, que terminó con la muerte del productor. Una afectó directamente a la actriz, la otra afectó a su exesposo y al padre de su hijo. Ambas generaron preocupación, pero no deben confundirse. Este tercer capítulo muestra que el Teen One real fue la despedida de Pedro Torres. Una despedida que tocó a Lucía porque él fue parte de su vida y de su familia. Pero transformar esa pérdida en una supuesta confirmación de enfermedad terminal de ella es un salto irresponsable. La vida de Lucía Méndez ha estado atravesada por amores, separaciones y duelos. Pedro Torres ocupa un lugar especial en ese mapa. Su muerte, ocurrida después de una enfermedad dura, merece ser narrada con respeto. Pero justamente por respeto, no debe usarse como material para alimentar un rumor. El duelo que sí fue real no necesita una tragedia inventada encima. Y ahora queda mirar el último tema. La salud de Lucía Méndez, la edad, el cuerpo de una diva
y el derecho a no ser convertida en rumor permanente. La salud de una figura pública siempre genera interés. En algunos casos, ese interés es legítimo. Si un artista cancela presentaciones, si su equipo emite comunicados, si sus médicos hablan con autorización, si la propia persona decide compartir su proceso, el público puede recibir información. Pero ese interés tiene límites. La salud no es un espectáculo abierto. No todo diagnóstico debe convertirse en miniatura dramática. No toda hospitalización debe narrarse como antesala de la muerte. Lucía Méndez se encuentra en una edad en la que el público mira cada señal con más preocupación. Esa mirada no es completamente fría. Muchos seguidores la han acompañado durante décadas. La han visto joven, madura, polémica, elegante, desafiante. Han escuchado sus canciones y han visto sus telenovelas. Para ellos, una noticia médica no es solo información, es la posibilidad de perder a una parte de su propia memoria cultural. Pero el cariño también puede volverse ansiedad, y la ansiedad puede convertirse en rumor. Cuando en 2025 se informó que Lucía estaba hospitalizada, la palabra oxígeno tuvo un efecto inmediato. Después de la pandemia, cualquier mención de oxígeno, COVID-19 o neumonía, despierta recuerdos colectivos de miedo. Millones de personas en América Latina vivieron pérdidas, hospitalizaciones y angustias familiares durante esos años. Por eso, una noticia respiratoria sobre una artista famosa activa una memoria social dolorosa. Sin embargo, el periodismo debe separar el trauma colectivo del caso individual. Que una enfermedad respiratoria sea delicada no significa que el desenlace esté escrito. Que una persona necesite oxígeno no significa que esté en sus últimos momentos. Que un médico use prudencia no significa que oculte una tragedia. La precisión importa porque puede evitar pánico, desinformación y daño emocional. Lucía Méndez, además, no es una paciente anónima. Cualquier frase sobre su salud se multiplica. Un comentario médico incompleto puede transformarse en titular alarmista. Una actualización moderada puede convertirse en supuesta confesión. Una recuperación puede ser ignorada si no produce suficiente dramatismo. En ese ecosistema, la enfermedad se vuelve una batalla narrativa. La pregunta ética es sencilla. ¿Cómo hablar de la vulnerabilidad de una diva sin convertirla en espectáculo? La respuesta exige 3 principios. El primero es verificar. No basta con que un video diga confirmado. No basta con que una página repita última hora. No basta con que un titular incluya la palabra diagnóstico. Hay que identificar fuentes, fechas, declaraciones y contexto. En el caso de Lucía, lo verificable apunta a una hospitalización por complicaciones respiratorias, no a una enfermedad terminal confirmada. El segundo principio es contextualizar. Lucía no es solo una paciente, es una artista con una carrera larga, una madre, una abuela, una figura que ha sobrevivido a cambios enormes en la industria. Hablar de su salud sin hablar de su trayectoria reduce su historia a un episodio médico. Pero hablar de su trayectoria sin reconocer su vulnerabilidad también sería incompleto. La clave está en equilibrar. El tercer principio es respetar. La salud pertenece primero a la persona y a su círculo cercano. Si Lucía decide hablar, sus palabras deben ser escuchadas. Si su médico informa con autorización, debe ser citado con precisión. Si su familia pide privacidad, esa petición debe considerarse. El público puede preocuparse, pero la preocupación no le da derecho a invadirlo todo. La edad añade otra dimensión. Las mujeres mayores en el espectáculo suelen enfrentar una presión injusta. Se les exige conservar belleza, energía y lucidez sin mostrar demasiado el costo del tiempo. Si se cuidan, se les critica por vanidad. Si no se cuidan, se les acusa de descuido. Si trabajan, se dice que no aceptan retirarse. Si se retiran, se dice que fueron olvidadas. Si enferman, se habla de final triste. Si se recuperan, el tema desaparece. Lucía Méndez ha vivido dentro de esa contradicción. Su imagen de diva ha sido celebrada y cuestionada. Su rostro ha sido observado con una dureza que pocas veces se aplica a los hombres de su generación. Sus declaraciones han sido amplificadas, sus gestos analizados, sus polémicas recordadas. Pero detrás de todo eso hay una persona que envejece, como todos. Aceptar que una diva envejece no significa disminuirla. Al contrario, puede permitir una mirada más justa. La juventud fue una etapa de su carrera, no su única forma de valor. La belleza fue parte de su imagen, pero no la totalidad de su legado. La fuerza de Lucía no está solo en cómo se veía en sus años de mayor fama, sino en la capacidad de seguir siendo tema de conversación décadas después. Ese es uno de los rasgos más llamativos de su figura. Lucía Méndez sigue importando. Importa para quienes la admiran, para quienes la critican, para quienes la recuerdan, para quienes la usan como referencia de una época
y para quienes ven en ella una forma de diva mexicana que ya casi no existe. Los rumores sobre su salud tienen fuerza porque su nombre todavía pesa, pero ese peso debe ser administrado con responsabilidad. El caso también invita a pensar en la relación entre tragedia y consumo digital. ¿Por qué tantos contenidos necesitan colocar a los artistas mayores al borde de la muerte para captar atención? ¿Por qué no basta con hablar de su legado, de sus desafíos actuales, de sus proyectos, de sus pérdidas reales? ¿Por qué la frase "está delicada, pero estable" parece menos atractiva que "su esposo confirmó la triste noticia"? La respuesta está en el funcionamiento emocional del algoritmo. El miedo y el duelo generan reacción rápida. La precisión exige paciencia. Un titular que promete tragedia produce urgencia. Una crónica que matiza pide lectura. Pero el periodismo cultural no debería rendirse por completo a esa lógica. Su tarea no es solo atraer, sino ordenar, explicar y humanizar. Lucía Méndez merece ser narrada con esa complejidad. Su vida contiene luces y sombras. Fue una estrella enorme, una mujer polémica, una cantante reconocible, una actriz de melodramas intensos, una figura de entrevistas memorables. Una madre ligada para siempre a Pedro Torres por el hijo que compartieron, una artista que enfrentó una hospitalización delicada y una mujer que tuvo que despedir a alguien importante en su historia. No hace falta inventar una enfermedad terminal para encontrar drama. No hace falta convertir a un exesposo fallecido en esposo actual para encontrar emoción. No hace falta exagerar un diagnóstico para reconocer que el paso del tiempo conmueve. La verdadera historia es más humana. Una mujer que durante décadas pareció invulnerable empieza a ser mirada desde su fragilidad. El público no sabe muy bien cómo reaccionar. Algunos la protegen, otros especulan. Algunos recuerdan sus canciones, otros se quedan con el escándalo. Algunos preguntan por su salud con cariño, otros usan su nombre para fabricar alarma. En medio de todo, Lucía sigue siendo Lucía, una figura que no se apaga fácilmente. La muerte de Pedro Torres cerró un capítulo importante de su historia familiar. Su hospitalización de 2025 recordó que la salud puede cambiar de un momento a otro. Su trayectoria demuestra que la fama no protege del dolor. Pero ninguno de esos hechos autoriza a declarar un final que no ha sido confirmado. Quizá la tarea más justa sea otra: acompañar sin invadir, recordar sin manipular, informar sin convertir cada síntoma en sentencia, permitir que una artista mayor sea vulnerable sin reducirla a su vulnerabilidad. Lucía Méndez construyó una carrera sobre la intensidad. Pero la intensidad periodística no debe confundirse con exageración. Se puede escribir con fuerza y al mismo tiempo respetar los hechos. Se puede emocionar al lector sin engañarlo. Se puede hablar de salud sin sembrar miedo. Se puede narrar un duelo sin robarle su sentido. Al final, este reportaje no confirma una enfermedad terminal de Lucía Méndez, porque no hay base pública seria para hacerlo. Confirma otra cosa, que su nombre sigue siendo tan poderoso que incluso una frase confusa puede sacudir a miles de personas. Confirma que la memoria de una diva todavía vive en el público. Confirma que la muerte de Pedro Torres tocó una fibra familiar y mediática. Confirma que la salud, cuando entra en la vida de una estrella, obliga a mirar más allá del brillo. La pregunta queda abierta para ustedes. ¿Creen que los medios deben hablar con más cuidado de la salud de artistas como Lucía Méndez, o el público tiene derecho a saber cada detalle cuando una figura es tan querida? ¿Estamos ante una preocupación legítima por una diva mexicana, o ante otro ejemplo de cómo las redes convierten la vulnerabilidad en espectáculo?